Hola, en el día de hoy vamos a estudiar troncos de cono. Un tronco de cono es un cuerpo geométrico que se forma al cortar un cono por un plano paralelo a la base del cono y separamos la parte del vértice. Al hacer este procedimiento obtenemos un tronco de cono. En el tronco de cono podemos definir los siguientes elementos. Su altura, que es la distancia perpendicular entre la base menor y la base mayor, los radios de la base mayor y la base menor y la generatriz del tronco de cono. De igual forma como hicimos con el cono, podemos establecer que el área lateral de un tronco de cono es igual a pi por la suma de sus radios de las bases por la generatriz del tronco de cono. Ahora vamos a realizar un pequeño problema relacionado con el área lateral de un tronco de cono. El problema dice así: un cono cuya base tiene 11 centímetros de radio, es decir, R mayúscula es 11 centímetros, y una altura de 25 centímetros, es decir, nos están dando la altura del cono, lo vamos a llamar H mayúscula, eso vale 25 centímetros. Es cortado por un plano que pasa a 15 centímetros de su base, es decir, nos están dando la altura, nos está dando esta altura, H minúscula, es decir, la altura del tronco de cono, vale 15 centímetros. Y nos piden calcular el área lateral del tronco de cono que se forma. Entonces, nosotros sabemos que el área lateral de un tronco de cono es pi por la suma de los radios de las bases entre g, pero no tenemos el valor de R minúscula, de la base menor, ni tampoco tenemos el valor de G, solamente tenemos el valor de R mayúscula, 11. ¿Cómo hacemos para calcular estos dos datos? La forma es dibujar el triángulo rectángulo asociado al cono. Sabemos que este cateto va a ser igual a la altura del cono, que es 25. Este cateto es igual al radio de la base mayor, que es R, que es 11. Y esto va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo, que va a ser igual a la generatriz del cono. Y como el plano lo cortó al cono, se forma un segmento aquí, y este segmento es R minúscula. Y nos da dando la altura H, que es 15. Pero si toda la altura del cono es 25, esta parte del segmento va a valer 10, porque 10 más 15, 25. Y este segmento es G, la generatriz del tronco de cono. Entonces, a partir de este triángulo podemos hallar R y G. ¿Cómo hallamos R? Bueno, una forma de hallarlo es que nos tenemos que dar de cuenta que este triángulo pequeño con el triángulo mayor forman unos triángulos semejantes. Es decir, este triángulo pequeño es semejante al triángulo más grande. Si eso es así, podemos establecer la siguiente relación. 10 entre 25, el cateto del triángulo pequeño entre el cateto del triángulo mayor va a ser igual a los otros catetos, a R entre 11. Y de esta igualdad despejamos R y R nos da 4,4 centímetros. Ya hallamos R. Ahora, para hallar G, podemos usar el teorema de Tales. Pero antes de eso, tenemos que calcular esta porción del segmento, que lo vamos a llamar X, para hallar G por medio del teorema de Tales. ¿Y cómo hallamos X? Bueno, si este es un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras podemos calcular X, porque este cateto vale 10 y R ya lo calculamos. Es decir, aplicando el teorema de Pitágoras podemos hallar el valor de X. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más X cuadrado. Digo, más R cuadrado, pero R vale 4,4 centímetros. 4,4 todo al cuadrado. Si hacemos esta operación, X va a valer 10,92 centímetros.
Ya tenemos R, ya tenemos X, ahora podemos calcular G por el teorema de Tales, relacionando los segmentos proporcionales. Es decir, podemos relacionar podemos establecer la siguiente proporción: X a 10, X entre 10, tiene que ser igual a G entre 15. Pero X ya lo calculamos, 10,92, por el teorema de Pitágoras. Es decir, 10,92 entre 10 es igual a G entre 15. Y de aquí despejamos G. Y G nos da 16,38 centímetros. Entonces ya tenemos los dos datos que faltaban, el radio menor y G. Y por lo tanto, el área lateral de este tronco de cono va a ser igual a pi por la suma de los radios por G. Ya tenemos los radios. El radio vale 11, el radio menor 4, la generatriz G vale 16 y pi es 3,14. Realizando toda esa operación, el área lateral va a ser 792,47 centímetros al cuadrado. Este problema es muy interesante ya que aplicamos conceptos que hemos estudiado anteriormente, como el teorema de Pitágoras, triángulos semejantes y teorema de Tales. Gracias por la atención.